Buenos días, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de United Christian Church. Es nuevamente para nosotros un privilegio poder compartir la palabra de nuestro Señor, venir a su presencia, ser instrumentos suyos en medio de una situación como la que estamos viviendo, ser ese instrumento de Dios, su iglesia, para compartir la palabra y edificarnos unos a otros y salir a nuestros espacios cercanos, con nuestros familiares, nuestros amigos, y salir a través de las redes a compartir el único mensaje que a final de cuentas importa, que es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de las buenas nuevas de Cristo, de lo que Él vino a hacer por nosotros en esa cruz. Estamos ya a 23 de agosto y se acaban de cumplir 5 meses desde que comenzó, aquí, desde que comenzó en Venezuela la cuarentena. Han sido 5 meses muy diferentes, 5 meses en los que de alguna manera hemos vivido situaciones totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados. Nuestra vida se ha transformado de una manera tremenda. Nuestra rutina diaria se ha trastocado de una manera tremenda. Para muchos la salud se ha visto tremendamente comprometida. Muchos han perdido familiares. Otros tenemos personas cercanas que han enfermado, que están enfermos en este momento. Conocemos personas que han fallecido y de alguna manera en el medio de toda esta situación, estudiar un libro como el libro de Job viene, como pudiéramos decir, como anillo al dedo, porque nos hablan del propósito que Dios tiene en medio del sufrimiento. Pero antes de comenzar con el sermón de hoy, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 27 y vamos a leer los primeros 5 versículos del Salmo, que dicen así: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Con estos hermosos versículos en mente y particularmente con ese versículo 4 que dice: una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Vamos a dedicar este tiempo en oración, pidiéndole a nuestro Señor que nos ayude a estar permanentemente en su presencia, entendiendo que solo ahí tenemos consuelo, que solo ahí hay salvación, que solo ahí hay transformación, que solo ahí encontramos el propósito en medio de todo esto que estamos viviendo. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos el honor y la gloria porque tú eres bueno, eres santo, porque Señor, en tu misericordia hiciste lo que nosotros no podíamos hacer, Padre, porque en tu santidad, Señor, y en tu justicia, tú, Señor, nos ofreciste el único camino de salvación. Tú lo hiciste posible. Tú nos llamaste, tú nos salvaste y tú nos has venido transformando, Señor, día a día a la imagen de tu Hijo Jesús. Padre, te pedimos este día que tu palabra cale profundo en nosotros, que tu Espíritu Santo confronte nuestra manera de pensar, nuestras ideas, Señor,
y que lo que estamos por ver hoy, Señor, no sea sencillamente información sobre un libro interesante, sea poder tuyo, Señor, hablándonos, transformándonos, confrontando nuestras ideas y nuestros pensamientos y llevándonos a ver la realidad, Señor, como tú la ves, entendiéndote como tú te has presentado, viéndonos a nosotros mismos como tú nos ves, Señor, y sometiéndonos y descansando absolutamente en tu gracia y en tu misericordia, Señor. Te damos el honor, la gloria y ponemos, Señor, este tiempo delante de ti en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, como les dije hace un momento, hace un par de semanas comenzamos a estudiar el libro de Job. Comenzamos con una nueva serie de sermones en base a este libro de Job, que es tal vez uno de los libros más impactantes y más personales del Antiguo Testamento. Es uno de los libros que más confrontan nuestra realidad, que más tocan las fibras más profundas de nuestro ser, y que probablemente no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento es uno de los libros que más nos sacuden cuando lo leemos y que más impacto pueden tener en nuestra vida y en la manera en que nos enfrentamos a las situaciones y a las aflicciones del día a día. Hasta ahora, en estas últimas 2 semanas, hemos visto cómo Dios propició una serie de pruebas tremendas en la vida de Job, poniendo a este hombre en las manos de Satanás, permitiendo y propiciando que Satanás lo afligiera de las maneras más terribles, con las pruebas más tremendas que uno pudiera imaginarse. Y el hecho más sorprendente de todo esto es que Dios estaba utilizando a ese siervo fiel, estaba utilizando la obediencia de ese hombre que le temía a él y que vivía apartado del mal, para exaltar su propio nombre, no solo aquí en la tierra, sino en los cielos, y para humillar a Satanás delante de las cortes celestiales. Y cuando pensamos en esto, es obvio que esto añade una nueva dimensión a las pruebas y a los sufrimientos que cualquier siervo, cualquier cristiano enfrenta a lo largo de su vida. Pensar en cómo Dios utilizó a Job para glorificar su nombre, no solo en la tierra, sino también en los cielos, le da una nueva dimensión a las pruebas que nosotros vivimos en el día a día. En pocas palabras, Dios puede, y de hecho utiliza el sufrimiento en la vida de sus siervos para glorificar su propio nombre. Y lo increíble es que lo hace delante de las cortes celestiales, no solo aquí en la tierra. Y aunque esto es una realidad increíble y asombrosa, a veces parece distante, incluso pareciera hasta no relevante para nosotros hoy en día. Cuando nosotros vamos al libro de Job y vemos que este hombre vivió hace tantos siglos, y que además era un hombre único, y diferente del resto, porque era un hombre que vivía apartado del mal, lo primero que nos viene a la mente es que ninguno de nosotros se puede comparar con Job, que su carácter era un carácter tan justo, su obediencia tan perfecta, y que sus aflicciones fueron tan terribles, que las lecciones que nosotros podemos ver en ese libro no se pueden aplicar a nuestra propia vida en relación y en específico a nuestra relación con Dios. Ahora, hoy que vamos a ir al capítulo 7, y mientras vayamos viendo estos textos que vamos a leer hoy, vamos a ver que a pesar de lo que nosotros podamos pensar sobre cuán distante es la vida de Job, o cuán distante fueron los sufrimientos de Job, o cuán distante son esas lecciones a nosotros, hoy vamos a ver que la realidad y los sufrimientos y las aflicciones y las lecciones en la vida de Job fueron en realidad muy similares
a lo que puede ser nuestra propia experiencia en medio de las aflicciones, en lo que Dios está haciendo y puede hacer con cada uno de sus siervos en medio de las aflicciones. Tanto lo que Job sintió durante su sufrimiento, como las quejas que él expresó abierta y públicamente a causa de sus aflicciones, son comunes a lo que cualquiera de nosotros puede sentir y expresar en medio de cualquier prueba o en medio de cualquier situación difícil, en el medio de cualquier aflicción. Y hoy vamos a comenzar precisamente por ver ese territorio común del sufrimiento, ese territorio común en el que cada ser humano ha caminado. Y vamos a ver un poco las quejas comunes que un corazón afligido expresa y siente en medio del sufrimiento. Y luego vamos a ver cómo Job, en medio de su situación, hizo una serie de preguntas que, si bien el sufrimiento es común y las quejas son comunes, las preguntas que Job hizo no son comunes en absoluto para alguien que está sufriendo. Son preguntas que pueden además desencadenar un cambio en la mente y el corazón de una persona y encaminarlo hacia la dirección adecuada. De hecho, las preguntas que Job hace, o mejor dicho, las respuestas a esas preguntas que Job hace son vitales, son cruciales para comprender de verdad, para comprender profundamente nuestra realidad como seres humanos, para comprender la realidad del carácter de Dios y cuál es la base sobre la que se puede establecer una relación con Él, la base sobre la que podemos nosotros como seres humanos establecer una relación con Dios y cuál es el papel que los siervos de Dios, aquellos que viven en una relación estrecha con Dios, tenemos en sus planes, cuál es el rol que nosotros tenemos dentro de su plan. Y vamos a comenzar por echar un vistazo al terreno común del sufrimiento. Pero antes de leer los versículos que 1 al 10, que son el primer segmento que vamos a leer, me gustaría pedirles que presten mucha atención a las ilustraciones que Job utilizó para describir la realidad de cualquier ser humano en medio de las aflicciones. Presten atención para que vean que lo que Job estaba viviendo no es diferente a lo que nosotros podemos vivir en medio del sufrimiento. Vamos a leer los versículos 1 al 10. Job capítulo 7, versículos 1 al 10. No tenemos todos una obligación en este mundo. No son nuestros días como los de un asalariado, como el esclavo que espera con ansias la noche, como el asalariado que ansioso espera su paga. Meses enteros he vivido en vano, me han tocado noches de miseria. Me acuesto y pienso, ¿cuánto falta para que amanezca? La noche se me hace interminable, me doy vueltas en la cama hasta el amanecer, tengo el cuerpo cubierto de gusanos y de costras, la piel se me raja y me supura. Mis días se van más veloces que una lanzadera y sin esperanza alguna llegan a su fin. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un suspiro, que ya no verán mis ojos la felicidad. Los ojos que hoy me ven no me verán mañana. Pondrás en mí tus ojos, pero ya no existiré. Como nubes que se diluyen y se pierden, los que bajan al sepulcro ya no vuelven a subir, mas nunca más regresan a su casa, desaparecen de su lugar. Hermanos, lo primero que podemos ver aquí es cómo Job comenzó estableciendo lo difícil que es en general la vida de cada ser humano, cuando se ve desde una perspectiva global. Y recuerden, ojo, que Job está hablando como un hombre que está sufriendo, pero un hombre que había llevado una vida muy próspera, un hombre que había sido muy rico, y él compara su vida y sus aflicciones y nos demuestra en estas líneas cuán dura puede ser la vida para un hombre, aun cuando ese hombre sea un hombre rico. Job comparó los días del hombre con los de un esclavo que, agotado por el trabajo, por la jornada dura del día, anhela que llegue la noche para descansar, o con la vida o con el día de un trabajador contratado que está cansado del trabajo, de la jornada, y anhela que llegue el final de la tarde, el final del día, para recibir su pago. Y yo les pregunto, ¿ustedes se han sentido alguna vez así? ¿Alguna vez han anhelado un tiempo de descanso? Porque están cansados, porque están afligidos, porque están agotados, y han esperado que llegue un tiempo
de descanso para finalmente darse cuenta que la noche se pasa volando, que a veces no podemos dormir, que a veces lo que hacemos es dar vueltas de un lado para el otro y que las aflicciones y las pesadillas no nos dejan, o que el fin de semana y las vacaciones terminan en un abrir y cerrar de ojos y que cuando supuestamente termina el tiempo en el que íbamos a descansar estamos tan cansados como al principio. ¿Alguna vez se han percatado de cuán rápido pasan los días, cómo pasan uno tras otro y cómo el tiempo que tenemos para descansar se va volando, cómo los momentos que tenemos para reponer energías, los momentos que tanto anhelamos, con los que a veces soñamos, se pasan tan rápido, se pasan volando? Como dijo Job, cuando me acuesto pienso cuánto tiempo pasará hasta que me levante. Y en medio de toda esta situación, de pronto, sin previo aviso, viene la aflicción, viene el sufrimiento, vienen las pruebas. Puede ser una enfermedad, un cáncer, un ACV, una esclerosis múltiple, coronavirus, hepatitis. Puede ser un evento externo, un accidente de tránsito, un familiar que fallece, una pérdida importante de dinero. Puede ser tal vez un desastre natural o una pandemia global como la que estamos viviendo ahorita, o cualquier otro tipo de tragedia. Y eso podría sucedernos a nosotros, podría suceder a alguien que amamos, o podría pasarle todo el planeta al mismo tiempo, como está sucediendo en este instante. Y lo más probable es que esas aflicciones o esas pruebas lleguen sin previo aviso. Y el hecho, hermanos, es que las pruebas y las aflicciones están como esperando detrás de la puerta y no sabemos cuándo van a golpear. Pero si hay algo de lo que podemos estar seguros es de que van a golpear tarde o temprano. Eso es un hecho y es la consecuencia, vale decir, de vivir en un mundo caído que está marcado por el pecado. Vivimos en un mundo que sufre las consecuencias de la desobediencia. Vivimos en un mundo que sufre las consecuencias de vivir de espaldas a Dios. Y en medio de esto, el sufrimiento y la muerte son parte fundamental de todo el panorama. Es un mundo que se está deteriorando, es un mundo que vive sujeto a la mentira, al egoísmo, un mundo que vive sujeto a las pasiones humanas y que vive de espaldas a Dios. Y pensar en un mundo así es pensar en un mundo que se deteriora continuamente y que tiene sus días o que tiene su tiempo contado. Ahora, como diríamos para ponerle la guinda al pastel, fíjense lo que dice Job en los versículos 8 al 10. Además de que tenemos todas estas aflicciones que se van presentando en nuestro día a día, a pesar de que en medio de nuestro cansancio no logramos tener ni siquiera un momento de descanso, Job dice en los versículos 8 al 10, los ojos que hoy me ven no me verán mañana, pondrás en mí tus ojos, pero ya no existiré. Como nubes que se diluyen y se pierden, los que bajan al sepulcro ya no vuelven a subir, nunca más regresan a su casa, desaparecen de su lugar. Como si no fuera suficiente después de una vida luchando con el dolor, luchando con la aflicción y la vanidad, buscando momentos para descansar sin lograrlo, la hora de nuestra muerte se acerca y no podemos escapar de ella. El reloj está corriendo para todos y nadie puede hacer absolutamente nada para detenerlo. Amados hermanos, quiero aclarar que no estoy siendo trágico o pesimista. Y tampoco lo era Job. Job no estaba diciendo esto porque fuera un pesimista, porque fuera un hombre trágico. Si somos honestos, esto es una imagen bastante acertada de la realidad, es una imagen bastante acertada de nuestra vida. No estoy siendo trágico, pesimista, estoy siendo realista. Por supuesto que hay muchos momentos buenos en la vida, hay razones para estar alegres, hay momentos de felicidad y diversión, pero si somos realistas, ninguna de esas cosas buenas que disfrutamos aquí en la tierra duran para siempre. Por lo general, todas esas cosas buenas se acaban sin previo aviso. Por lo general, todas esas cosas que disfrutamos se acaban tarde o temprano. Y al final siempre prevalece el sufrimiento. Nuestro cuerpo mortal se va deteriorando. Nos vamos poniendo viejos, vamos perdiendo facultades y finalmente este cuerpo terminará en la tumba.
Job era consciente de esa realidad y en medio de la más terrible aflicción, él expresó abiertamente lo que cualquiera de nosotros tiene en mente cuando está en medio del sufrimiento. Ninguno de nosotros decimos, qué rico que estoy sufriendo, qué bueno que estoy pasando por una prueba porque me encanta el dolor, qué bueno es el estar afligido. Todos nosotros nos duele el sufrimiento, a todos nosotros nos afligen las pruebas, a todos nosotros nos encontramos en momentos de dificultad cuando estamos siendo probados y cuando estamos sometidos al fuego de la prueba. Y eso fue lo que Job expresó, de una manera abierta, de una manera, él expresa aquí que el sufrimiento es real y que el dolor verdaderamente duele. Vamos a continuar leyendo ahora a partir del versículo 11 para ver cómo, además de expresar este territorio común del sufrimiento, Job también expresa de manera abierta las quejas comunes del corazón afligido, las quejas comunes de un corazón que está sujeto al sufrimiento. Vamos a leer los versículos 11 al 16. Por lo que a mí toca, no guardaré silencio. La angustia de mi alma me lleva a hablar, la amargura en que vivo me obliga a protestar. ¿Soy acaso el mar, el monstruo del abismo para que me pongas bajo vigilancia? Cuando pienso que en mi lecho hallaré consuelo o encontraré alivio a mi queja, aún allí me infundes miedo en mis sueños, me aterras con visiones. Preferiría que me estrangularan a seguir viviendo en este cuerpo. Tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre. Déjame en paz, que mi vida no tiene sentido. Amados hermanos, como podemos ver, Job estaba expresando tal vez de una manera muy poética una queja que en mayor o en menor medida nosotros de seguro hemos expresado cuando nos enfrentamos al sufrimiento, y probablemente no lo hemos hecho una vez, sino muchas veces. ¿Quién de nosotros no ha preguntado en medio de la aflicción: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no me dejas en paz, Dios mío? ¿Por qué no me sacas de este problema? ¿Por qué no terminan mis aflicciones? Preferiría estar muerto que seguir viviendo así. Hermanos, esta es una realidad que cualquiera de nosotros ha enfrentado. Son quejas que cualquiera de nosotros ha expresado. En palabras de Job: ¿soy acaso el mar, el monstruo del abismo para que me pongas bajo vigilancia? Cuando pienso que en mi lecho hallaré consuelo o encontraré alivio a mi queja, aún allí me infundes miedo en mis sueños, me aterras con visiones. Preferiría que me estrangularan a seguir viviendo en este cuerpo. Amados, tenemos que ser honestos sobre la realidad de la vida. Tenemos que reconocer que el sufrimiento es inevitable, que el dolor de verdad duele. Y tenemos que aceptar que quejarse y expresar nuestras penas no solamente es normal, sino es saludable para nuestra alma. Y de hecho, Dios espera que vayamos a su presencia y nos quejemos con un corazón honesto y sincero. No podemos pretender que el sufrimiento no existe. No podemos pretender que como siervos de Dios el sufrimiento no nos va a tocar. No podemos pretender que vivimos en una especie de esfera de cristal que nos separa de las aflicciones. Job era un siervo de Dios y sufrió. Como siervo de Dios, en medio del sufrimiento, expresó claramente lo que sentía y se quejó delante de Dios. Y Dios no lo tildó de pecador por eso, no lo tildó de infiel por eso. Tenemos que ser honestos sobre la realidad de esta vida. Y es lo que nos muestra Job aquí. Ahora vamos a pasar a la última parte del capítulo y vamos a prestar atención a varias preguntas que hace Job aquí, a varias preguntas que Job le hace a Dios, que son quizás las preguntas más importantes que cualquier persona le puede hacer al Señor. Y aunque sea duro o triste decirlo, son preguntas que muy pocas personas hacen. Que son preguntas que la mayoría de las personas no se toman el tiempo de hacer. Y son preguntas, como dije, que muy pocas personas le hacen a Dios. Preguntas clave que muy pocos le hacen a Dios. Vamos a comenzar leyendo los primeros
versículos de esa última sección, los versículos 17 y 18. Fíjense lo que dice Job, lo que pregunta Job. ¿Qué es el hombre que le das tanta importancia, que tanta atención le concedes, que cada mañana lo examinas y a toda hora lo pones a prueba? Hermanos, la respuesta a esta pregunta se encuentra en el primer capítulo de la Biblia, en el primer capítulo del Génesis, en los versículos 26 y 27. ¿Qué es el hombre que le das tanta importancia? Fíjense lo que dice Génesis 1, 26 y 28, 27 y 28, perdón. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Amados, necesitamos entender que como humanos hemos recibido el privilegio de ser las únicas criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, y se nos ha dado la asombrosa responsabilidad de representarlo a Él, de representar a Dios delante de su creación. Hermanos, ni siquiera a los ángeles se les dio una oportunidad y una responsabilidad tan increíble. Es por eso que Dios da tanta importancia al hombre, que Dios ve al hombre de una manera especial. Es por eso que esa es la respuesta a la pregunta de Job: ¿qué es el hombre que le das tanta importancia, que tanta atención le concedes? Es por eso que Dios nos concede tanta atención. Es por eso que nos examina cada mañana y nos pone a prueba en cada momento. Fuimos creados a su imagen y semejanza y se nos dio la responsabilidad de ser sus representantes delante de la creación. ¿Y por qué? Por eso, porque nos hizo para representarlo, porque nos hizo para glorificar su nombre. Cada vez que nosotros como humanos comenzamos a representarnos a nosotros mismos en vez de representarlo a Él, su santo nombre es manchado, es blasfemado delante de su propia creación. Como criaturas creadas a su imagen, tenemos una responsabilidad de representarlo a Él, y cuando no cumplimos con esa responsabilidad y en lugar de representarlo a Él, nos representamos a nosotros mismos delante de la creación, lo que logramos es que el nombre de nuestro Creador, de nuestro Dios, del Todopoderoso, del que hizo el universo, del dueño de todo, del soberano de la creación, sea manchado y sea blasfemado a causa nuestra. Vamos a pasar a la segunda pregunta que hace Job en los versículos 19 y 20. Aparta de mí la mirada, déjame al menos tragar saliva. Si he pecado, ¿en qué te afecta, vigilante de los mortales? ¿Por qué te ensañas conmigo? ¿Acaso te soy una carga? De nuevo, la respuesta a esta pregunta está basada en el mismo principio que la pregunta anterior. Aunque la humanidad cayó en pecado, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para representarlo y para glorificar su nombre delante de la creación. Y ya que aún siendo pecadores seguimos llevando su imagen, ya que aún como pecadores seguimos siendo criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios, Dios nunca mirará hacia otro lado y no nos dejará en paz ni siquiera por un instante. Él sabe que siempre seremos propensos a desobedecerle. Él sabe que estamos continuamente deshonrando su nombre de una manera u otra. Job pregunta: si he pecado, ¿en qué te afecta? Recuerden, hermanos, que Job no tenía toda la Biblia para buscar la respuesta a esa pregunta, pero nosotros sí la tenemos. Si he pecado, ¿en qué te afecta? Las Escrituras dicen, hermanos, cada vez que pecamos estamos mal representando a Dios, que estamos deshonrando su santo nombre y que nos estamos poniendo como el blanco de su ira. Fíjense que Job sigue preguntando en el versículo 21, ¿por qué no me perdonas mis pecados? ¿Por qué no pasas por alto mi maldad? Un poco más y yaceré en el polvo me buscarás, pero habré dejado de existir. La respuesta a esta última pregunta de Job nos enfrenta a la lamentable situación de la humanidad debido al pecado.
hermanos, Job pregunta, ¿por qué no me perdonas mis pecados? ¿Por qué no pasas por alto mi maldad? Dios no puede simplemente perdonar nuestras ofensas. Dios no puede pasar por alto nuestra maldad, porque para hacerlo tendría que quebrantar su propia ley. Si Dios pasara por alto nuestros pecados, si Dios pasara por alto nuestra maldad, estaría quebrantando su propia ley. Y eso es algo que Él, siendo un juez justo, siendo un Dios santo, no puede hacer. Es algo que Dios nunca hará, quebrantar su propia ley y convertirse en un Dios injusto, en alguien que no hace cumplir la justicia y que está dispuesto a permitir que el mal se lleve a cabo sin sufrir, sin que quien lo lleva a cabo sufra las consecuencias. Hermanos, la Biblia dice claramente en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. La ley de Dios exigía el sacrificio de un cordero sin defecto para pagar por los pecados del pueblo. Pero esos sacrificios solo podían proporcionar un perdón temporal. El perdón tenía que ser renovado año tras año. Un nuevo cordero sin mancha tenía que ser ofrecido para que los pecados del pueblo fuesen perdonados por un periodo específico. Y ese sacrificio tenía el propósito de reconciliar a la gente con Dios, no porque esa sangre tuviera un poder especial, sino por fe. En pocas palabras, el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento se basaba en la fe que la persona que ofrecía el sacrificio tenía y ponía en lo que Dios había dicho, en la fe de esa persona, en que a través de la sangre de ese cordero sin mancha, Dios estaba realmente perdonando sus pecados. No era un poder especial del sacrificio, no era un poder especial de la sangre. Esos sacrificios igual se basaban en la fe, pero requerían el derramamiento de la sangre de un cordero sin mancha. Ahora, esos sacrificios, todos esos sacrificios que vemos en la ley, todos esos sacrificios que se llevan a cabo a lo largo de buena parte del Antiguo Testamento, desde que la ley es establecida en el desierto, eran solo la sombra de un sacrificio mayor, de un sacrificio que ya Dios había planeado desde el principio de los tiempos. Era la sombra del máximo sacrificio, del sacrificio que iba a significar el cumplimiento definitivo de la ley. Hermanos, Dios no podía simplemente perdonar nuestros pecados, no podía pasar por alto nuestra maldad, pero envió a su propio Hijo como el sacrificio definitivo. Así como dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús pasar en Juan 1:29. Ahí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero definitivo, el sacrificio definitivo por el perdón de nuestros pecados estaba ahí. Era Dios mismo hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad encarnada como uno de nosotros, el único justo, el único verdadero Cordero sin mancha, provisto por Dios, no por los hombres, para el perdón definitivo de los pecados. Hermanos, cuando miramos el sufrimiento de Job y nos vemos reflejados en sus aflicciones, nuestra tendencia es a culpar a Dios pensando que nosotros no merecemos que nos sucedan cosas malas, cuando en realidad lo que no mereceríamos es perdón, lo que no mereceríamos es misericordia a causa de nuestros pecados. Ahora, cuando leemos las preguntas que Job le hizo a Dios en medio de esas pruebas, pareciera como que Dios nos está invitando a hacerle a Él esas mismas preguntas. Y lo interesante es que esas preguntas, si se hacen con honestidad, nos van a llevar a las respuestas correctas. Y esas respuestas correctas invariablemente van a dirigir nuestra atención al sacrificio de Jesús en la cruz. Esas respuestas invariablemente nos van a dirigir a los pies de la cruz, del Calvario. Job terminó su intervención con un recordatorio de lo temporal y de lo fútil que es nuestra vida en este mundo, de lo pasajera que es nuestra vida en este mundo. En el versículo 21, en la segunda parte del versículo 21 dice: un poco más y yaceré en el polvo, me buscarás, pero habré dejado de existir. Dicho de manera
sencilla. Todos nosotros estamos muriendo. Comenzamos a morir el día que nacimos. El reloj va en cuenta regresiva. Nuestro cuerpo se está deteriorando día a día. Por ende, encontrar las respuestas correctas a estas preguntas no es algo que podemos dejar para mañana. No es algo que podemos dejar para después. Dentro de muy poco tiempo, todos y cada uno de nosotros habremos muerto. ¿Qué tan pronto? No lo sabemos. Lo cierto es que pudiéramos morir en el próximo minuto. Así que la pregunta que debemos hacernos ahorita mismo, en este instante, es: ¿hemos encontrado nosotros las respuestas correctas a las preguntas fundamentales que Job hizo a Dios en medio de sus pruebas? Hemos entendido por qué Dios no podía simplemente perdonar nuestros pecados y por qué tuvo que tomar nuestro lugar enviando a Jesús a morir por nosotros en la cruz. Hemos entendido que Él no podía pasar por alto nuestra maldad, que Él no podía sencillamente perdonar porque se hubiese convertido en un juez injusto. Hemos entendido que Él no nos quita la mirada de encima porque fuimos creados a su imagen y semejanza, y como seres creados a su imagen y semejanza se nos ha otorgado además el regalo más grande de todos, aún siendo pecadores, aún habiendo desobedecido, aún habiendo caído y aún habiendo sido destituidos de la presencia de Dios. Dios, en lugar de dejarnos, de echarnos a un lado de manera definitiva, se hizo hombre, vino a este mundo, vivió una vida perfecta, una vida santa, en perfecto cumplimiento de la ley, constituyéndose como el único verdadero Cordero sin mancha, en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se ofreció por nosotros en la cruz. Amados hermanos, como hemos visto hoy, el sufrimiento no es una opción en la vida de ningún ser humano. Todos nosotros hemos pasado por diversas aflicciones a lo largo de nuestra vida y lo seguiremos haciendo hasta el día de nuestra muerte. El sufrimiento va a continuar siendo una constante, en mayor medida o en menor medida. Las aflicciones siempre van a estar ahí, y en medio de esas aflicciones todos nos hemos quejado y lo seguiremos haciendo como lo hizo Job. Es normal que lo hagamos y Dios está esperando que lo hagamos. Así que la pregunta no es si vamos a sufrir o si no vamos a sufrir, si vamos a vivir aflicciones o si no. La pregunta y en lo que tenemos que meditar es en qué clase de preguntas le haremos a Dios cada vez que estemos viviendo las pruebas, cada vez que estemos pasando por pruebas y aflicciones. ¿Qué le preguntaremos a Dios en medio del sufrimiento? Le preguntaremos simplemente: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no termina mi sufrimiento? ¿Por qué no terminan las pruebas? ¿O iremos más allá, como hizo Job, y le haremos a Dios las preguntas correctas, esperando escuchar de Él las respuestas correctas? Le preguntaremos a Dios: ¿quiénes somos que nos prestas tanta atención? ¿Quién es el hombre que le prestas tanta atención? ¿Por qué no pasas por alto mis pecados? ¿Por qué no pasas por alto mi maldad? ¿Por qué no me perdonas? Nos confrontaremos con la realidad de quiénes somos nosotros al hacerle estas preguntas. Así que déjenme preguntarles de nuevo: ¿ya han entendido por qué Dios no pudo simplemente perdonar nuestros pecados? ¿Por qué Dios no pudo pasar por alto nuestra maldad y tuvo que tomar nuestro lugar enviando a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Han entendido por qué Dios tuvo que hacer lo que hizo, enviando a Jesús como un hombre a esta tierra, despojándose de su majestad, despojándose de su realeza, humillándose hasta lo sumo y ofreciéndose en esa cruz por nosotros,
¿Han entendido por qué? ¿Han entendido cuál es la necesidad de eso? Si no lo han hecho, los quiero invitar hoy a que le pregunten a Dios, así como lo hizo Job, ¿por qué no perdonas mis pecados? ¿Por qué no pasas por alto mi maldad? Y que luego de preguntarle eso, con toda honestidad, abran la Biblia en el libro a los Efesios, vayan al capítulo 2 y lean los versículos 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Ahora, si ya han entendido la necesidad y el papel que tuvieron la cruz y el sacrificio de Jesús en la cruz, y por qué ese sacrificio era necesario e inevitable si es que habríamos de recibir la salvación, los invito a recordar que especialmente en medio del sufrimiento, nosotros como cristianos que hemos recibido el perdón a través de la sangre de Cristo, tenemos el asombroso y el inmerecido privilegio de representar a Dios en esta tierra y de glorificar su nombre, no solamente entre los humanos, sino también en el reino de los cielos. Recuerden lo que hizo Dios a través de Job, un hombre común y corriente que le temía a él y vivía apartado del mal. Un hombre que en medio de los sufrimientos más terribles reconoció que sufría, se quejó abiertamente, pero hizo las preguntas correctas. Se gozó en la palabra de Dios, se gozó por no negar la palabra de Dios y nunca negó a su Creador. Y en medio de toda esa situación, en medio de su sufrimiento, fue un instrumento de Dios para que su santo nombre se glorificara, no solamente entre sus amigos y en la gente que lo conocía, no solamente entre nosotros que hemos leído el libro, para que su nombre se glorificara en los cielos y el nombre de Satanás fuese humillado. Mediten en eso, pensemos en eso cada vez que nos enfrentemos al sufrimiento y preguntémosle a Dios: Señor, ¿cómo quieres utilizarme en medio de esta prueba? ¿Cómo puedo exaltar tu nombre en medio de este sufrimiento que estoy viviendo? Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos el honor, la gloria y te exaltamos, Señor, porque eres bueno, porque eres bondadoso, porque eres santo, 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 porque eres omnipotente, omnipresente, omnisciente, porque eres soberano, Señor, y en tu soberanía decidiste, aun cuando no lo merecíamos, Señor, hacerte hombre y venir a esta tierra, dejando de lado, Señor, esa majestad para hacerte uno de nosotros y sufrir al extremo, entregándote y ofreciéndote por nosotros en el instrumento de tortura más cruel que ha conocido la humanidad, que fue la cruz. Gracias, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias por ofrecernos tanto, por darnos tanto. Padre, permite que en el medio de las pruebas, Señor, seamos esos siervos fieles, que glorificamos tu nombre, que exaltamos tu santidad, que exaltamos tu justicia, que damos a conocer tu evangelio, que damos a conocer el poder de la cruz. No importa lo duro que sea y no importa cuán duro pueda ser el sufrimiento que estemos viviendo. Padre, haz de nosotros siervos útiles, haz de nosotros siervos dispuestos a alabarte, a glorificarte y a exaltarte aún en el medio de las pruebas más difíciles que puedas poner, Señor. Que nuestra confianza esté puesta en ti, que nuestro gozo esté en tu palabra y que nuestra esperanza, Señor, esté en saber que somos utilizados por ti para que tu nombre sea glorificado no solamente en la tierra, sino también en los cielos. Te damos el honor y la gloria, te alabamos y te bendecimos en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.